Regularmente, los seres humanos se les hace muy difícil bregar con las decepciones. Y a base de esa experiencia toman decisiones equivocadas o tienen resoluciones equivocadas. En el campo religioso, le comentaba a uno de los ancianos de congregación que por medio del programa de radio nos hemos dado cuenta que muchas personas en nuestro país están decepcionados con la iglesia, con el organismo visible, ¿verdad?, que llamamos iglesia. Y eso los ha llevado a tomar la decisión de no participar de la congregación, de no participar de ninguna iglesia en particular. Por lo tanto, decepciones religiosas los han llevado a una decisión equivocada. Pero también, y esto es muy importante, hay convicciones equivocadas de las cuales derivamos decepciones equivocadas. Si usted cree que la luna es de queso y unos astronautas las pisan y le dicen que es de polvo, usted sufre una decepción, pero viene por una convicción equivocada. Si usted cree que en Marte debiera haber vida y posteriormente se descubre que nunca hubo vida, como se va a descubrir, usted sufre una decepción a base de un concepto equivocado, de una creencia equivocada. Por lo tanto, no es necesariamente la experiencia, sino también las convicciones que nos llevan a decepciones. Si usted me acompaña nuevamente a la lectura de la liturgia, pero más bien en Hechos 2, del 14 al 24, vamos a hablar, si es necesario, un segundo Pentecostés. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2, del 14 al 24. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, te doy gracias en esta tarde por la fortaleza y por el gran privilegio de exponer tu palabra.
Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado, Señor. Llega el corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Será necesario un segundo Pentecostés? ¿Sabe? Hace poco veía a un grupo de pastores hablando de la problemática en Puerto Rico, de los derechos de homosexuales y todo ese diálogo y discusiones que hay. Y aparte que notaba cierta ansiedad en todos esos líderes, ansiedad que viene regularmente porque nos creemos que controlamos los tiempos y no entendemos que Dios es el que controla todas las cosas. Uno de ellos dijo que tiene mucho estatus con ellos por razones que no son las que deben ser. Yo estoy orando por un segundo Pentecostés. Y yo estaba en mi casa y me di cuenta en ese momento, primero, que no sabe lo que es Pentecostés. Y segundo, que hay una decepción general a base de unas expectativas que no responden a la realidad bíblica. Pentecostés es el cumplimiento de las palabras proféticas de Cristo y Juan el Bautista. Porque viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista. Y Cristo en los discursos en Juan anunciaba la llegada de un consolador y la necesidad de que Él se fuera para que ese consolador viniera. Y le pide en el libro de los Hechos a los apóstoles que esperen en Jerusalén hasta la promesa del Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de una profecía certera que viene desde el Antiguo Testamento, que pasa por la voz profética de Juan, que pasa por la confirmación de Cristo y recibe su cumplimiento en Jerusalén hace 2000 años. Una de las grandes características del Pentecostés que nos habla Juan el Bautista y Cristo confirma, es que iban a recibir poder para que fueran testigos hasta el fin de la tierra, testigos de Cristo, mártires por Cristo. Iban a recibir la capacidad de enfrentar el martirio por Cristo. Y por lo tanto tenía unas características fundacionales únicas el Pentecostés, y el único Pentecostés que registra la Escritura. Ahora, cuando hablamos de una posibilidad de un segundo Pentecostés, orar por un segundo Pentecostés es orar por la conversión de Satanás. Nunca va a ocurrir. Segundo, orar por un segundo Pentecostés es decir que el primer Pentecostés, que fue el cumplimiento de las palabras de Cristo y de Juan el Bautista, ya se agotó y no cumplió su propósito. Que iban a llegar hasta el fin del mundo para ser testigos de Cristo. Orar por un segundo Pentecostés es crear expectativas de una iglesia según mi forma y como yo crea, y no como la Escritura establece que debe ser el cuerpo de Cristo. Cuando ocurre el fenómeno visual de Pentecostés, muchos
empezaron a burlarse de lo que estaba ocurriendo, porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Oían, entendían las palabras, pero no entendían el fenómeno. Entonces, en el versículo 14, Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro en pocas palabras le dice, ¿verdad? No piensen que estas personas, ¿verdad?, están borrachos, y mucho menos a las 9 de la mañana, aunque conocemos muchos alcohólicos que ya a las 9 de la mañana están borrachos. Este no es el caso. Esto no es un grupo de juerga, esto no es un grupo de fiesteros que todavía a las 9 de la mañana no han disuelto su vino. No se equivoquen con esto. Pero en el versículo 16, Pedro introduce algo muy importante de la doctrina apostólica, de la autoridad apostólica. Pedro declara que lo que está ocurriendo allí es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando Pedro dice que ahí se cumple la profecía de Joel, hay un indicativo doctrinal muy poderoso y de peso. Pedro está diciendo en pocas palabras, estamos en los postreros días. Ha sido inaugurado la época de los postreros días. Por lo tanto, eso elimina, y es otra razón, elimina la posibilidad de pedir otro Pentecostés. Ustedes son testigos de que la profecía de Joel es veraz y ante ustedes se está cumpliendo toda esa profecía, las palabras de Juan el Bautista, las palabras de Cristo. Aquí está el cumplimiento y la promesa y el poder que necesitaban estos cristianos para predicar a Cristo hasta el fin del mundo. Y en ellos habrán dones fundacionales, que son dones para fundar la iglesia y para que la iglesia se mueva en esa primera parte de la predicación del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia ya ha recibido el Espíritu de Dios, si la iglesia ha experimentado el derramamiento del Espíritu Santo, si la iglesia ya es testigo del cumplimiento de la profecía, es un solemne disparate pedir un segundo Pentecostés. Ahora, los versículos 18 y 19, Pedro amplía el cumplimiento de la profecía. O sea, Pedro no es que amplía, ¿verdad?, la aplicabilidad del cumplimiento de la profecía. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y entonces empieza la profecía de Joel a hablar de unas características que pertenecen al colofón de la historia humana, al final de los tiempos. Joel, cuando miraba y cuando recibía la profecía, solamente entendía y recibía que era el derramamiento del Espíritu de Dios y el final de todas las cosas. Por lo tanto, la profecía de Joel recibe un primer cumplimiento en relación al derramamiento del Espíritu hace 2000 años. Y ya esa parte de la profecía ha sido cumplida. Ya la parte de los dones fundacionales han sido cumplidos. Pero Joel también añade lo siguiente:
Los versículos 20 y 21 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si usted ha leído a Mateo 24 y a Lucas 21, Cristo, cuando habla de la segunda venida de Él, habla que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre como señales físicas, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el aspecto de la profecía de Joel, del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo, todavía está en el futuro. Es una profecía con doble cumplimiento, en el sentido de que su primera parte se cumplió en Pentecostés y la segunda parte escatológica está en el futuro inmediato. Piense, hermano. Yo quiero que usted piense conmigo. Cuando alguien habla de un segundo Pentecostés, lo que está diciendo es que esta parte de la profecía se cumplió a medias. No me gustó cómo se cumplió. Yo quiero que se cumpla como a mí me gusta que se cumpla. Pero yo me imagino que cuando Cristo venga, orará por una tercera venida de Cristo también. Porque no me gustó cómo vino. Yo estoy orando por una tercera venida. No, hermano. Vamos a ser bíblicos. Vamos a dejar que la palabra nos hable. Vamos a dejar nuestras decepciones a un lado, hermano. Muchas veces las decepciones que vienen por convicciones equivocadas nos llevan ¿a qué? A acciones equivocadas, a fanatismos equivocados. Si no me equivoco, el año pasado, hace 2 años, y lo mencionamos de nuevo en el programa de radio el sábado, Harold Camping había anunciado la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda que en el programa de radio tomamos los horarios del mundo y cada vez que era medianoche en Rusia decíamos, bueno, medianoche en Rusia y nada ha pasado, y así seguíamos, porque con esa gente, hermanos, hay que ser mordaz y burlón para que sepan, para que entiendan que con la iglesia y con la palabra no se juega. Entonces, lo interesante es que él dio 2 fechas y ninguna se cumplió. Como un cálculo equivocado ahí, y dio una segunda fecha. Y ayer estamos leyendo la noticia, y la noticia era tan increíblemente sorprendente. Por esas fechas de la segunda venida, Harold Camping y su ministerio, hermano, yo espero que el periódico esté equivocado, ¿oyó? Recibieron $100 millones. Hubo gente que entregó su casa y todos sus ahorros porque ya Cristo venía y se lo dieron a él. Y la pregunta es, si Cristo venía, ¿para qué él lo recibía? Pues no se iba. ¿Y qué pasa? Cuando Cristo no vino, porque no iba a venir, vienen las decepciones y las decisiones equivocadas. Y por eso algunas sectas usted ve que la gente atenta contra su vida. Y otros están enajenados porque no quieren aceptar las realidades, porque interpretan equivocadamente la Escritura. El hermano que espera ese segundo Pentecostés envejecerá, se doblará, morirá y no lo verá. Y nosotros, que sí hemos visto Pentecostés, vamos a envejecer, nos vamos a encorvar, nos vamos a enfermar y vamos a morir y nos encontraremos con Jesús. Y no tendremos que preguntarle, Señor, ¿por qué no mandaste un segundo Pentecostés? ¿Sabe por qué? Porque sabemos en dónde estamos. Ahora, el versículo 21 entra en un aspecto cristológico básico de la fe cristiana.
y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano Carlos Pérez leyó, y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Lo leyó bien? El original dice Kyrios, no dice Jesús. Pero es interesante porque el Antiguo Testamento dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y entonces Pedro, en ese versículo 21, habla del Señor y después dice, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Porque Pentecostés cuando ocurre nos lleva a hablar de Jesús. Cuando Pentecostés ocurre, señala a Jesús. Cuando Pentecostés se derrama, habla de la tumba vacía. No es el Pentecostés raquítico, de experiencias subjetivas que no llevan a nada y no resuelven nada. Es el Pentecostés que te lleva al encuentro con Cristo Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y allí está Pedro confrontando a los judíos, confrontándole y diciéndole, ese Jesús, ese que nosotros invocamos, ese que el Espíritu de Dios nos lleva a invocar, ese que ustedes rechazaron, aún viendo las señales y prodigios que él hacía. Hermanos, todo aquel que pide un segundo Pentecostés rechaza el Jesús de la Biblia. Para el que pide un segundo Pentecostés, está diciendo que la predicación de Pedro está incompleta. Pero cuando yo leo la predicación de Pedro, siempre me habla de Jesús victorioso. Esos que estaban allí, que eran sordos y ciegos y mudos ante la evidencia de que Jesús era el enviado, era aquel que se invocaba para salvación. Allí Pedro, por el poder del Espíritu de Dios, los confrontaba. En el versículo 23 nos habla del decreto de Dios, el decreto inmutable de Dios, la predestinación de Dios. En el versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo, por el decreto, por la orden decretiva de Dios y anticipado conocimiento de Dios, una característica muy importante de una interpretación correcta del decreto. Mire el orden que establece Pedro. Dios primero decreta y después se deleita viendo su decreto. No es al revés. Dios primero decreta y mira y se deleita y conoce. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. Otro aspecto muy importante del decreto. Dios utiliza el pecado del hombre para cumplir su plan. Dios había determinado y había decretado que Jesús muriera, pero murieron por las manos de inicuos. Ellos no son inocentes. Eso es lo que está diciendo Pedro. No te escondas bajo el decreto. Tú eres culpable. Una vez, está aquí el hermano Kevin, con mucho permiso voy a decir esto. En una ocasión, Kevin, cuando tenía sus hijas pequeñas, ya son 2 mujeres, las estaba criando en la iglesia presbiteriana y hicieron una maldad. Usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Y las nenas le salieron medio calvinistas y le dicen, pero papi, es que eso estaba predestinado que nosotros lo hiciéramos. Y Kevin le dice, y está predestinado que yo las corría. Oiga, no le eximía a ellas de su castigo. Eran responsables
porque eso es lo que dice la Biblia. Aquí no entramos en discusiones y en cuestionamientos. Eso es lo que Dios dice. Y cuando Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Dice la Biblia. ¿Qué le dice Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todas estas cosas? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tú estás hablando aquí? El versículo 24. Pedro nos dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Me gusta esa forma de Pedro, ¿verdad? Es imposible. No fue que Jesús resucitó así por casualidad o Dios dijo, dame resucitarlo. No, era imposible que la muerte retuviera a Jesús. La muerte no puede con Dios y la muerte no podrá con nosotros, porque Jesús la ha vencido. Allí en Pentecostés, en el Pentecostés bíblico, en el Pentecostés completo, allí Jesús fue proclamado como Señor y vencedor de la muerte. Allí no se estaba proclamando gloria al Espíritu Santo, porque la Biblia dice, y Jesús lo dice, que el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús. Viene a tomar de Él para darnos a nosotros. Porque tomará de lo mío, dice Jesús, y lo hará saber. En el Pentecostés bíblico, Jesús es el centro. ¿Sabes algo? Si el Pentecostés bíblico ha llegado a tu vida, de verdad, Jesús es tu centro. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, que no se equivoca. Oh Señor, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.